Si mi memoria no me falla, este es un bolso baratito de apenas 6.600 pesos, ¿verdad? En el instante en que escuché esas palabras, sentí que el tiempo se detenía por completo. Estábamos en la casa de mi hijo y su esposa, celebrando el cumpleaños de mi nuera, Fernanda. Le entregué una caja cuidadosamente envuelta. Era un bolso de marca que elegí con todo mi corazón. Fernanda abrió la caja. Por un segundo, una sonrisa asomó a su rostro, pero al instante siguiente, cuando revisó la etiqueta del precio, las palabras que salieron de su boca congelaron mi alma. La verdad, señora María, los bolsos que yo uso normalmente cuestan más de 22.000 pesos, así que esto, pues, no me sirve de mucho. Hablaba con un tono de burla, casi riendo por la nariz. Instintivamente, volteé a ver a mi hijo, Diego, pero él solo desvió la mirada. No dijo absolutamente nada para defenderme. Fernanda hizo el bolso a un lado, lo dejó caer sobre la mesa sin el menor cuidado y añadió: «Pero bueno, la intención es lo que cuenta, me lo quedo por compromiso». Yo simplemente esbocé una sonrisa tranquila, pero detrás de esa expresión serena, sentí cómo algo se rompía en 1.000 pedazos dentro de mí. Para ella, 6.600 pesos era una miseria. Ante esa abismal diferencia en nuestra forma de ver la vida, lo único que pude hacer fue quedarme de pie, en absoluto silencio. Esa misma noche, sola en mi habitación, mi mente viajó hacia el pasado. Recordé cuando Diego iba a entrar a la universidad, justo después de una fuerte crisis económica en México. Fue una época de mucha incertidumbre y desempleo en el país. Aún así, yo lo miré a los ojos y le dije: «Hijo, no te preocupes por la colegiatura. Tu madre se hará cargo de todo». Fueron 1.045.000 pesos por los 4 años de carrera. Eran los ahorros de toda mi vida, fruto de muchísimo trabajo. Pero por el futuro de mi hijo. Hijo, ningún sacrificio era demasiado grande. Luego vino su boda, que nos costó 330.000 pesos. Los muebles para su nuevo hogar, otros 220.000 pesos. Todo salió de nuestro sudor y esfuerzo. Y hace 3 años, cuando decidieron comprar su departamento, los apoyé con 880.000 pesos para el enganche en BBVA. Pero eso no fue todo. Hasta el día de hoy, les sigo transfiriendo 16.500 pesos cada mes, solo para ayudarles con los gastos de la casa. En estos 3 años, eso suma 594.000 pesos. Si hago la cuenta total, les he entregado más de 3 millones de pesos a lo largo del tiempo. Mientras tanto, en las redes sociales de Fernanda, solo se ven fotos en restaurantes exclusivos de Polanco, bolsos de diseñador y tardes enteras en spas de lujo. Gracias a mis sacrificios, ella vive como si fuera la heredera de una gran fortuna. Un día, fui a visitarlos a su departamento. Fernanda ni siquiera se levantó del sillón. Con voz fría y distante me dijo: «Suegra, usted sabe dónde está la cocina. Sírvase el agua sola, ¿no?». Cuando me ofrecía cuidar de mi nieto para que ellos descansaran, su rechazo fue tajante. «No hace falta. Ya contratamos a una niñera profesional». En nuestras comidas familiares de cada mes, Fernanda se la pasa pegada al celular, ignorándome por completo. Diego, por su parte, vive aterrorizado de hacerla enojar. Jamás se atreve a llevarle la contraria, mucho menos a defender a su propia madre. Esa era mi triste y dolorosa realidad. Una semana después de la fiesta de cumpleaños, fui invitada a un desayuno con Fernanda y sus amigas. Estábamos en un restaurante muy elegante. De pronto, una de sus amigas notó el bolso y exclamó: «¿Qué bolsa tan bonita traes?». Fernanda soltó una carcajada y respondió: «Ay, no, es el regalo de cumpleaños que me dio mi suegra».
Apenas le costó 6.600 pesos. Las amigas empezaron a reírse por lo bajo. Mis manos, ocultas bajo la mesa, comenzaron a temblar. Y ella continuó, sin la menor compasión. Digo, las que yo me compro no bajan de 22.000 pesos. Siendo honesta, me da un poco de pena salir a la calle con esto. Otra de las amigas, tratando de suavizar el ambiente, le dijo, «Bueno, pero el detalle es lo que importa, ¿no?» Fernanda tomó el bolso por el asa, como si le diera asco. «Pues sí, supongo que me lo quedo por lástima. Ser humillada así, frente a tanta gente». Mantuve la sonrisa en mi rostro, pero en mi interior, mi corazón de madre se estaba desangrando. Unos días más tarde, volví a la casa de mi hijo. Vi cómo Fernanda se acercaba a Diego, haciéndose la cariñosa. «Amor, vi una bolsa hermosa en el centro comercial. Cuesta como 33.000 pesos, la quiero». Diego la miró con preocupación. «¿Otra vez? Pero si el mes pasado te compraste una». Fernanda le respondió con un cinismo que me heló la sangre. «Es que esta me enamoró de verdad. Además, si le dices a tu mamá, seguro ella nos da el dinero». Diego volteó a verme, con una mirada de culpa. «Bueno, ya ves cómo es mi mamá». Entonces, Fernanda se giró hacia mí, con la sonrisa más falsa que he visto en mi vida. «Suegra, usted nos puede dar 33.000 pesitos así de fácil, ¿verdad?» La miré a los ojos y le respondí con mucha calma. «Ya veo. Déjame pensarlo». El rostro de Fernanda se desfiguró al instante. «¿Cómo que pensarlo? Si usted siempre nos da lo que le pedimos». En ese preciso momento lo entendí todo. Para ellos, yo no era una madre. Yo solo era un cajero automático de donde podían sacar dinero. En otra ocasión, pasé horas cocinando el platillo favorito de mi hijo. Un guisado casero, hecho con todo el amor del mundo. Llegué a su puerta y Fernanda me recibió con mala cara. «Ay, suegra, no se hubiera molestado. Nosotros casi siempre pedimos comida por aplicación». Traté de sonreír y le dije, «Pero a Diego siempre le ha gustado la comida de casa». Fernanda cruzó los brazos y me lanzó una mirada despectiva. «Señora, los tiempos ya cambiaron. Eso de estar cocinando guisados ya pasó de moda». Diego, como siempre, se quedó mudo, y ella no tuvo reparo en seguir lastimándome. «Además, la verdad, no quiero que mi cocina huela a todos esos condimentos. Esta es una cocina de diseño». Cada palabra era una puñalada. El orgullo y el amor que había construido durante años como madre estaba siendo pisoteado sin piedad. Pero el golpe final llegó en el cumpleaños número 2 de mi nieto. Le compré un juguete didáctico, de muy buena calidad. Fernanda lo tomó y lo examinó con desconfianza. «Oiga, ¿y esto sí tiene sello de calidad?». Le respondí con paciencia. «Claro que sí. Me aseguré de comprarlo en una buena tienda». Ella bufó, poniendo los ojos en blanco. «Es que, sin ofender, suegra, usted tiene pésimo gusto para comprar». Mi pequeño nieto, con la inocencia que lo caracteriza, corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Gracias, abuelita». Pero Fernanda lo jaló bruscamente del brazo y lo regañó. «No, ya te he dicho que no aceptes cosas corrientes». Intenté acercarme a mi niño, pero Fernanda lo escondió detrás de ella, como si yo fuera un peligro. «Hágase para allá, por favor. No quiero que le pegue sus costumbres sin clase a mi hijo, que me negaran el derecho a ser abuela, que me trataran como a una persona inferior. ¿Había una humillación peor que esta?». Esa misma noche, me senté en la sala con mi esposo, José. Le conté absolutamente todo. «¿Escuchaste, José? ¿Escuchaste cómo me habló?». Mi voz se quebró y las lágrimas comenzaron a brotar. José bajó la cabeza, sintiéndose impotente. «Perdóname, mi amor. Yo también debí haber dicho algo». Limpiándome las lágrimas, continué. «Les hemos dado más de 3 millones de pesos de nuestro esfuerzo. Y para ella, 6.600 pesos es una basura».
Mi esposo me miró con una ternura inmensa. ¿Quieres que hable con Diego y le ponga un alto? Negué lentamente con la cabeza. No, ya no espero nada de mi hijo. Respiré profundo y pronuncié las palabras que cambiarían mi vida. Pero creo que ya no tengo por qué seguir soportando esto. José tomó mis manos entre las suyas y las apretó con fuerza. Haz lo que tengas que hacer, María. Yo siempre estaré de tu lado. El apoyo de mi esposo fue la fuerza que necesitaba. En ese instante me liberé de mis cadenas. No iba a tolerar un desprecio más. Días después, estaba revisando mi teléfono por la noche. Entré a Instagram y de repente apareció una publicación de Fernanda. Era una foto del bolso que le regalé. Estaba tirado en el piso, junto a los zapatos de la entrada. El texto de la foto decía lo siguiente: regalito de cumpleaños de mi querida suegra. Una bolsita baratucha de 6.600 pesos. Para alguien que usa bolsas de más de 22.000, la verdad es un insulto. Pero bueno, por lástima me la quedo. Hashtag suegra tacaña. Hashtag sin clase. Hashtag qué oso. La foto tenía decenas de me gusta, y los comentarios de sus amigas eran igual de crueles. Ay, amiga, qué falta de respeto hacia ti. Te entiendo perfecto. Las suegras no tienen idea de lo que es la clase. Mis manos empezaron a temblar con violencia. Me estaba humillando públicamente, a los ojos de todo el mundo. Sentí que me faltaba el aire y mi corazón latía a 1000 por hora. Hacer esto frente a todos, susurré en la soledad de mi habitación. Habían cruzado el límite. Sin pensarlo más, marqué el número de mi hijo. Después de varios tonos, Diego contestó con voz perezosa. «Bueno, ¿qué pasó, mamá?» Tratando de mantener la voz firme, le pregunté. «Diego, ¿ya viste lo que publicó tu esposa en sus redes?» Él suspiró, sonando algo fastidiado. «Ah, sí, la verdad sí se pasó un poquito, pero...» Esa respuesta hizo que la poca paciencia que me quedaba estallara. «¿Un poquito? Me está humillando y pisoteando en público». Diego, en lugar de disculparse, empezó a justificarse. «A ver, mamá, por favor no hagas un drama. No quiero que Fernanda se enoje y me arme un pleito aquí en la casa». Una tristeza infinita me invadió el pecho. «Así que prefieres ponerte del lado de la mujer que me insulta». Mi hijo alzó la voz, ya perdiendo los estribos. «No es eso, mamá, pero ya eres grande. Madura, por favor. No te tomes todo tan a pecho. Que yo madurara, que yo me quedara callada y aguantara todo. ¿Hasta cuándo iba a tener que sacrificar mi dignidad por él?» Con una frialdad que yo misma desconocía, le respondí. «Entiendo perfectamente, hijo. Ya me quedó muy claro». Colgué el teléfono. No había marcha atrás. Fui al despacho donde estaba José y me senté frente a él. «José, voy a cancelarles absolutamente todo». Él me miró a los ojos, entendiendo la gravedad del asunto. «¿Estás completamente segura?» Asentí con firmeza. «Sí, la transferencia mensual termina este mes. Y mañana a primera hora cancelo las tarjetas adicionales que tienen». José arqueó una ceja, preocupado pero solidario. «Diego y Fernanda no van a saber qué hacer sin ese dinero». Levanté la barbilla y respondí sin titubear. «Será su problema. Cada quien cosecha lo que siembra. A partir de hoy, no les debo nada». Saqué de un cajón los documentos de la casa. «También voy a hablar con el notario para cambiar el testamento». José se levantó, caminó hacia mí y besó mi frente. «Te apoyo, mi amor. Haz lo que te dicte el corazón». Con la mente más fría que nunca, comencé mi plan de acción. Encendí la computadora y entré al portal de mi banco. En la pantalla, busqué la opción de transferencias programadas. Ahí estaban los 16.500 pesos que se iban fielmente cada mes a su cuenta. Tomé el ratón, ubiqué el botón de cancelar y di clic. Una ventana emergente saltó en la pantalla.
¿Está seguro de que desea cancelar esta operación? Presioné aceptar sin dudarlo un milímetro. El mensaje de operación cancelada exitosamente me dio una paz indescriptible. Inmediatamente después, llamé a la línea de atención del banco. Una operadora me contestó amablemente. Gracias por llamar a su banco. ¿En qué le puedo ayudar? Con voz pausada y segura, le indiqué. Necesito reportar y cancelar 2 tarjetas de crédito adicionales. La operadora procedió a verificar mis datos. Con gusto, señora. ¿A nombre de quién están los plásticos? Respiré profundo y dicté los nombres. A nombre de mi hijo y mi nuera. Por favor, cancélelas de inmediato. En menos de 10 minutos el trámite estaba hecho. Le confirmo que las tarjetas han quedado bloqueadas. ¿Hay algo más en lo que le pueda servir? Es todo, muchas gracias, respondí y colgué. El siguiente paso fue llamar a mi notario, un hombre de toda mi confianza. Notario, buenos días. Necesito hacer una modificación urgente a mi testamento. El notario notó la seriedad en mi voz. Claro que sí, señora María. ¿Qué cambios vamos a realizar? Fui directa y contundente. Quiero desheredar a mi hijo por completo. Todo mi patrimonio pasará únicamente a nombre de mi esposo y mío. El notario se sorprendió por un instante. Comprendo. ¿Ocurrió algo grave con su familia? Le respondí con una serenidad pasmosa. Simplemente, dejé de mantener a quienes no me respetan. Cuando terminé todas las llamadas, sentí como si me hubieran quitado una losa de cemento de la espalda. Ya no había enojo, solo una determinación de acero. Me juré a mí misma que jamás volverían a jugar con mi esfuerzo. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano. El sol iluminaba mi jardín, dándole un tono dorado y cálido. Por lo general, disfrutaría del café en silencio. Pero hoy era el día en que todo iba a detonar. Revisé por última vez mis cuentas bancarias. Todo estaba bloqueado. Las transferencias canceladas, las tarjetas en ceros. La trampa estaba lista. Tomé mi celular, abrí el correo electrónico y le escribí un mensaje corto y directo a mi hijo. Asunto sobre el futuro. Diego, a partir de hoy, todo apoyo económico queda suspendido. Tú sabes perfectamente por qué. No tengo nada más que hablar con ustedes. Lo leí 2 veces. Eran palabras duras, sin emociones falsas. Presioné enviar. El ligero sonido del teléfono confirmó que el mensaje había salido. José bajó a la cocina y me sirvió una taza de café. ¿Ya les avisaste? Asentí, dándole un sorbo a mi taza. Sí, el puente está quemado. José se sentó frente a mí y me tomó de las manos. ¿Sientes algún remordimiento? Lo miré a los ojos y sonreí. Ni un poco. Es la mejor decisión que he tomado en años. Mientras tanto, en el departamento de Diego, él apenas estaba abriendo los ojos. Tomó su celular por costumbre y vio el correo. Al leer mis palabras, el sueño se le quitó de golpe. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Desesperado intentó marcarme por teléfono. 1, 2, 5 veces. La pantalla de mi celular se iluminaba con su nombre. Pero yo simplemente la silencié y seguí tomando mi café. Contesta, mamá, por favor. Tenemos que hablar. Diego mandaba mensajes frenéticos, pero ninguno tuvo respuesta. Lo que estaba escrito en el correo era mi última palabra. Pasadas las 10 de la mañana, Fernanda se arregló para irse de compras y comer con sus amigas. Se puso su mejor ropa, joyas vistosas, y salió rumbo a uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Sentada en la terraza, pedía platillos sin fijarse en los precios. El ambiente era de risas y presunción. Cuando llegó el momento de pagar, Fernanda levantó la mano con arrogancia. Chicas, no se preocupen, hoy la cuenta corre por mi cuenta. Una de sus amigas fingió sorpresa. Ay, Fer, siempre tan espléndida. Fernanda sacó pecho y sonrió.
Ya saben, el dinero no es problema cuando mi suegra nos deposita. El mesero se acercó con la terminal y ella le entregó su tarjeta dorada. Aquí tiene, joven. Cobre todo junto. El mesero insertó el chip y esperó. Unos segundos después la pantalla arrojó un mensaje rojo. Disculpe, señorita, pero la tarjeta marca error. Fernanda frunció el ceño, molesta por la interrupción. Debe ser su aparato. Intente de nuevo, por favor. El mesero limpió el chip. Lo intentó otra vez, pero el resultado fue el mismo. La cara de Fernanda empezó a perder color. Sus amigas dejaron de reír y la miraban con curiosidad. ¡Qué raro! Debe ser un problema del banco. Déjenme pagar en efectivo. Abrió su cartera de diseñador, pero solo encontró un billete de 500 pesos. La cuenta sumaba mucho más que eso. Amigas, ¿creen que me puedan prestar? Ahorita le marco a Diego. Fernanda se levantó de la mesa, muerta de la vergüenza, y se alejó para llamar a su esposo. Horas más tarde, tratando de olvidar el bochorno del restaurante, entró a una tienda de bolsas exclusivas. Vio un modelo que le encantó, de esos que a ella le gustan. Me llevo esta, es hermosa. La vendedora le sonrió con amabilidad. Excelente elección. Son 11.000 pesos, señora. Fernanda asintió sin dudar. Perfecto, cobro a esta tarjeta. La vendedora pasó la tarjeta por la terminal. Y de nuevo, ese maldito sonido de rechazo. Fernanda tragó saliva. Aún no quería creer lo que estaba pasando. Pensaba que solo era una falla temporal del sistema. Pero el verdadero desastre apenas estaba por comenzar. A esa misma hora, yo estaba en la tranquilidad de mi hogar, regando las macetas del patio trasero. José estaba a mi lado, leyendo el periódico. «Qué día tan tranquilo, ¿verdad?», suspiré, sintiendo el aire fresco en mi rostro. Sí, esta es la paz que tanto nos merecíamos. Mi celular seguía vibrando sobre la mesa del comedor. La pantalla mostraba más de 20 llamadas perdidas de Diego. Pero yo no sentía ni la más mínima intención de contestar. Seguramente ya se dieron cuenta de que la fuente se secó, murmuré, con una pequeña sonrisa en los labios. José me abrazó por los hombros y me dio un beso en la cabeza. Hiciste lo correcto, mi amor. Te liberaste. Miré hacia el cielo despejado. Sabía que a unos kilómetros de ahí, en el mundo de mi hijo y su esposa, se estaba desatando un huracán, y yo no iba a mover un solo dedo para detenerlo. Al atardecer, Fernanda fue a un City Market de lujo. Llenó el carrito con carnes frías importadas, vinos y quesos caros. Caminaba por los pasillos con aires de grandeza, ajena a su realidad. Llegó a la caja y la señorita empezó a escanear los productos. Su total es de 4.180 pesos, señora. Fernanda sacó su tarjeta de siempre y la introdujo en la terminal. Y entonces, el sonido más temido rompió el silencio. El pitido agudo e inconfundible de rechazo. La cajera, con un poco de pena, le devolvió la tarjeta. Señora, la tarjeta no pasa. Me marca fondos insuficientes o retenida. Los ojos de Fernanda se abrieron de par en par. No, no, no. Eso es imposible. Tiene mucho límite de crédito. Vuélvala a pasar. Hágalo bien. La cajera, un poco más nerviosa, lo intentó de nuevo. Pero la máquina volvió a rechazarla. La fila detrás de ella era larga. La gente empezó a suspirar, a mirar sus relojes y a murmurar. El sudor frío comenzó a bajar por la espalda de Fernanda. ¿Tiene alguna otra forma de pago, señora?, preguntó la cajera. No, solo traigo esta tarjeta. Un joven que estaba en la fila chasqueó la lengua y dijo en voz alta: «Uy, tarjeta rebotada. Si no trae con qué, deje pasar». Humillada y al borde del llanto, Fernanda sacó su teléfono. «Diego, ven rápido al supermercado. Mi tarjeta no pasa, es una emergencia». 15 minutos después, Diego llegó corriendo y sudando. Se paró junto a la caja
y sacó su propia tarjeta de crédito. «Cobre de esta, por favor. Una disculpa». La cajera tomó la tarjeta de Diego y la pasó. Y para sorpresa de todos, otro pitido de rechazo. Diego se quedó helado, mirando la terminal como si fuera un monstruo. «¿Qué demonios está pasando?». La supervisora de caja se acercó y habló con voz firme. «Señor, si no cuentan con efectivo u otra tarjeta válida, tendré que pedirles que dejen la mercancía». Diego buscó en su cartera. Solo traía unas monedas. «No, no traemos efectivo». Todo el mundo alrededor comenzó a mirarlos. Eran el espectáculo del supermercado. Las miradas de lástima, los murmullos de burla. Fernanda, roja de vergüenza, empezó a sacar las cosas de las bolsas. Con las manos temblando, iba devolviendo los vinos, los quesos. Era como un castigo público, una verdadera tortura para su ego. «Esto es lo más humillante que me ha pasado en la vida», lloriqueaba Fernanda, mientras caminaban hacia el estacionamiento. Diego no decía nada, solo apretaba los puños y miraba al suelo. Ya dentro del auto, Diego tomó su celular de inmediato. Marcó al número de atención al cliente de su banco. «Buenas tardes, mi tarjeta no pasa. Quiero saber qué ocurre». El operador revisó los datos y respondió con claridad. «Señor, le informo que la titular de la cuenta, la señora María, ha ordenado la cancelación definitiva de sus plásticos». A Diego se le fue el color del rostro. «¿La titular? ¿Mi mamá?». Fernanda, que estaba escuchando todo en alta voz, pegó un grito. «¿Tu mamá? ¿Por qué diablos hizo eso?». Se volvió loca Diego. «Dime que no es cierto». Diego se dejó caer sobre el volante, sin fuerzas. «Mamá, me mandó un correo en la mañana, nos cortó la ayuda». El pánico se apoderó del rostro de Fernanda. Sus manos se aferraron al asiento. «¿Qué? ¿Nos cortó todo? ¿Incluso los 16.500 pesos del mes?». Diego asintió lentamente, cerrando los ojos. Fernanda empezó a hiperventilar, gritando desesperada en el auto cerrado. «¿Y cómo vamos a pagar la mensualidad del departamento? ¿Con qué voy a pagar mis gastos, la comida, la niñera?». El silencio sepulcral dentro del coche fue su única respuesta. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, y con él también se apagaba la vida de lujos que ella creía asegurada. Esa misma noche, en su lujoso departamento, el ambiente parecía el de un funeral. Sobre la mesa del comedor estaban esparcidos todos los recibos y estados de cuenta. Diego se agarraba la cabeza desesperado. «Esto es un desastre. Nuestros ahorros no llegan ni a los 4.000 pesos». Fernanda miró la pantalla de su celular sin poder creerlo. «No puede ser, debe haber un error. ¿En qué momento nos gastamos todo?». Diego explotó, soltando toda la frustración reprimida. «¿En qué crees? En tus bolsas de 22.000 pesos, en tus idas al spa, en esos restaurantes carísimos para presumirle a tus amigas». Tomó el estado de cuenta de la tarjeta y se lo arrojó a la mesa. «Mira esto. Debemos más de 53.000 pesos este mes». Fernanda empezó a llorar, pero esta vez con lágrimas reales de miedo. «Es que yo contaba con el dinero de tu mamá, con esos 16.500 que llegaban seguro, más lo que tú ganas». Diego se dejó caer en la silla, sintiéndose el hombre más estúpido del mundo. «Nos acostumbramos a vivir de su esfuerzo. Por eso nunca ahorramos ni un peso. Vivíamos una mentira». Fernanda se secó las lágrimas, angustiada por el futuro inmediato. «¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar con la mensualidad del banco? ¿La luz? ¿El mantenimiento del edificio? Nos van a correr». Diego negó con la cabeza, completamente abatido. «No nos alcanza. El próximo mes no tendremos ni para comer». La cruda realidad los había alcanzado de golpe. El castillo de naipes que construyeron sobre mi sacrificio se había derrumbado en un solo día. A la mañana siguiente sonó el interfón de mi casa.
Era un sonido insistente, desesperado. Me acerqué a la pantalla y vi a Diego y a Fernanda en la puerta. «Mamá, por favor, ábreme. Tenemos que hablar». Apreté el botón del micrófono, con voz firme y serena. «Ya les dije que no tenemos nada de qué hablar». A través del altavoz, escuché el llanto patético de mi nuera. «Señora María, se lo ruego, ábranos la puerta. No tenemos ni para comer. Tenemos un hijo, por favor». Mantuve mi tono helado, sin mostrar una gota de compasión. «Ese ya no es mi problema, Fernanda». Fernanda sollozaba más fuerte, pegando la cara a la cámara. «Le pido perdón por todo lo que dije. Fui una tonta. Por favor, regrésenos el apoyo, se lo suplico». Me tomé un segundo de silencio y con calma milimétrica le devolví sus propias palabras. «Dime una cosa, Fernanda. ¿No que 6.600 pesos era una basura para alguien de tu clase?» Fernanda se quedó paralizada. El llanto se le cortó de golpe. Señora, yo no quise decir eso», continué, hundiendo la espada de su propia soberbia en su orgullo. «Si mi dinero es tan corriente, entonces no lo necesitan, ¿o sí?» Diego tomó el lugar de su esposa frente al interfón, casi de rodillas. «Mamá, te lo juro que yo asumo la culpa. Fui un cobarde por no defenderte. Pero estamos ahogados en deudas. Ayúdanos», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «¿No decías que yo no tenía clase y que mis costumbres eran corrientes? Pues resuelvan sus problemas con su gente de alta sociedad». Del otro lado de la línea, la voz de ella sonó pequeña y humillada. «Pero mis amigas no nos van a prestar esa cantidad». La interrumpí antes de que siguiera llorando. «Ese es su mundo, no el mío». Y antes de colgar, les di la noticia final, la que los destruiría por completo. «Ah, por cierto, ayer fui con el notario a cambiar mi testamento. Te saqué de la herencia, Diego. No van a recibir ni un solo peso de nosotros». Se escuchó un grito sordo por parte de Diego. «No, mamá, por Dios». Con la mano firme en el botón para cortar la llamada, les di el adiós definitivo. «Esta es la última vez que cruzan palabra conmigo. José y yo vamos a disfrutar la vida que nos queda. No vuelvan a buscarme». Solté el botón. El interfón se apagó. Caminé hacia la ventana de la sala y miré a través de las cortinas. Ahí estaban los dos, llorando abrazados frente a mi puerta cerrada. Minutos después, se dieron la vuelta y caminaron con la cabeza agachada, arrastrando el peso de su propia arrogancia. La justicia divina existe. Cada quien recoge los frutos de lo que siembra, y su cosecha estaba podrida. Han pasado 3 meses desde aquel día. El clima cambió, y también lo hizo nuestra vida, pero para bien. En este momento, me encuentro en un hermoso hotel boutique en Oaxaca. Desde el balcón de la habitación, veo la arquitectura colonial y las montañas a lo lejos. José está sentado a mi lado, sirviéndome una copa de vino. Sentimos una paz inmensa. «¿Sabes? Hace años que no me sentía tan libre», le dije, sonriendo. José me tomó de la mano, acariciándola con suavidad. «Fue una decisión dura pero necesaria, María». Asentí, dándole un sorbo a mi vino. «No me arrepiento de nada. De hecho, debí haberlo hecho mucho antes». Para la cena, nos prepararon unos exquisitos platillos tradicionales. Comíamos con tranquilidad, disfrutando cada bocado. José rió por lo bajo y comentó: «Con esos 16.500 pesos que nos ahorramos cada mes, los viajes rinden mucho más». Yo le seguí el juego, sintiéndome feliz. «Son casi 200.000 pesos al año, mi amor. Pero más allá del dinero, es la tranquilidad de mi alma lo que no tiene precio». Había soltado la carga pesada del abuso, esa mochila de culpas que no me correspondía llevar. Mientras nosotros disfrutábamos de la noche estrellada, la vida de Diego y Fernanda había dado un giro drástico. Perdieron el departamento. La mensualidad los devoró
y el banco se lo quedó. Ahora viven en un pequeño departamento rentado en la periferia de la ciudad. Fernanda tuvo que aprender a comprar la despensa más barata. Vendió todas sus bolsas caras y zapatos en grupos de Facebook. Sus redes sociales, antes llenas de lujos, ahora están completamente abandonadas. Y Diego trabaja turnos dobles solo para poder pagar las deudas atrasadas. La cruda realidad de vivir bajo sus propios méritos los golpeó sin piedad. Al volver de nuestro viaje, me senté en mi jardín. El sol acariciaba mis plantas y todo estaba en perfecto equilibrio. José se acercó por detrás y me dio un beso en la mejilla. «Te ves radiante, María. Se nota que eres feliz». Le devolví la sonrisa desde el fondo de mi corazón. Lo soy, infinitamente feliz. La gran lección que aprendí de todo esto es que el amor de madre no significa ser el tapete de nadie. Durante años, en nuestra cultura se nos enseña que las madres deben aguantar todo, que sacrificarse hasta el dolor es un deber. Pero no es cierto. Nuestra dignidad vale mucho y poner límites es un acto de amor propio. Hoy en día, muchas familias sufren abusos económicos por parte de sus hijos. El dinero que damos es un acto de amor, no una obligación. Y cuando ese amor se responde con desprecio y burlas, se corta de raíz. Quien muerde la mano que le da de comer termina pasando hambre. El dinero solo florece cuando hay agradecimiento. La verdadera riqueza no son las marcas caras, sino tener la conciencia tranquila y el corazón en paz. Miré las flores de mi jardín, hermosas y fuertes. Acomodé mi cabeza en el hombro de mi esposo. Si tú que me escuchas estás pasando por una situación de abuso familiar, quiero que sepas que no tienes que seguir aguantando. No tengas miedo de decir ya basta. Tienes derecho a ser respetada. Tienes derecho a ser feliz. Mi decisión fue la mejor que he tomado en mi vida. Y hoy respiro libertad pura. Al final del día, el que obra mal, termina mal. José me apretó la mano y me susurró al oído. Sigamos disfrutando de la vida, nosotros dos juntos. Asentí, cerrando los ojos con gratitud. Sí, porque nos lo merecemos. Nuestra nueva vida apenas comienza y nadie, absolutamente nadie, nos va a robar esta paz. Gracias por acompañarme a lo largo de esta historia. Si este relato te tocó el corazón de alguna manera, me daría mucha alegría. Si sentiste que esta historia tiene un mensaje valioso, suscríbete al canal y déjanos un me gusta para apoyarnos. Me encantaría leer tu opinión. Cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Te leo y te deseo un día lleno de paz y respeto.